Se muestra la ubicación del radar R de la circunferencia que representa el alcance máximo de la señal emitida por ese radar. Aquí tenemos el radar R y tenemos su circunferencia. Y de la recta EM que representa la trayectoria de un barco. Entonces hay un radar que emite una señal que llega hasta acá y hay una recta M que representa un barco que pasó por ahí. Con respecto a la circunferencia que representa el alcance máximo de la señal de ese radar, M corresponde ¿a qué? A una recta exterior, secante o tangente. Vean qué sencillo. Además del contexto, que está muy fácil de entender, lo que nos estaban preguntando es qué posición tiene M, esta recta, respecto a la circunferencia. Y lo único que tienen que recordar y haber captado es que cuando una recta toca o corta a la circunferencia en un único punto, estamos hablando de una recta que es tangente a la circunferencia. Opción C. Vamos a ver un ejercicio donde nos pone a prueba para ver si entendemos bien el paralelismo y la perpendicularidad. Aquí viene una situación donde nos habla que hay un parque que tiene forma circular, pues siempre algo inventan para justificar la figura. En este caso, la medida tiene una medida de diámetro de 32 metros. Si ustedes observan bien esta figura, el diámetro es de 32. No era necesario que nos lo dijeran, pero aquí aparece. Debido a que recuerden que el diámetro es el segmento que va de un punto a otro punto en la circunferencia pasando por el centro. Y tenemos que aquí hay 40 y aquí hay 8 y es esta misma distancia. De 40 a 8 hay 32. Pero lo curioso es que a pesar de que nos dan este dato, no era un dato tan necesario. Continuamos viendo a ver qué hay. Las rectas H y K representan aceras que pasan por el centro de ese parque. Nos están hablando de H, que es esta recta, y K, que es esta otra de acá. Pero viene un dato interesante. Nos aseguran que pasa por el centro a pesar de que el centro de esta figura no está formalmente marcado. Pues bueno, si ambas pasan por el centro, quiere decir que ese punto azul que yo acabo de poner es el centro de la circunferencia. Luego nos habla de las rectas J y N que representan dos aceras paralelas entre sí. Y estamos hablando de J y de N. Si la siguiente representación gráfica, que las unidades están en metros, muestra el parque y esas aceras, de acuerdo con esa información, cuáles de esas rectas que representan aceras son perpendiculares entre sí. Ok, resumiendo, tenemos cuatro rectas. Tenemos a J, a N, a K y a H. Si ustedes dominan el concepto de perpendicular, no había que complicarse mucho para ver quiénes son las rectas perpendiculares. Ok, ¿qué opciones tenemos? J y K. J y K claramente no son perpendiculares. Perpendiculares eran dos rectas que al intersecarse iban a formar un ángulo de 90 grados. Y este que está inclinado, K, claramente no va a ser. H y J. Ok, tenemos a H y a J. Y con lo mínimo que ustedes recuerden de dos rectas perpendiculares, ya saben que la que hay que marcar es esa B. Porque la que sigue, K y N, nuevamente tenemos a K, que es la recta que está inclinada. Ahora, ¿por qué son perpendiculares? Recuerden que hay un concepto que debemos manejar para el examen que dice que si tenemos una recta tangente, como es en este caso la recta J, que al igual que N son tangentes a la circunferencia, y además tenemos un diámetro confirmado que es este,
y en el diámetro nosotros tenemos radio. Entonces había un conceptito por ahí que decía que todo radio que coincide con una tangente, en ese punto de tangencia, se va a formar un ángulo de 90. Entonces, gracias a que esto era un diámetro, pues de aquí para acá hay un radio y con la tangente ahí se forman los 90 grados. Pero aunque no recordaran eso, está muy obvio dónde están los 90 grados de las perpendiculares que nos estaban pidiendo. Ahora vamos con un contexto que en resumen nos indica lo siguiente. Hay dos barcos que navegan siguiendo cada uno de ellos una trayectoria distinta en línea recta. Hay un radar que es la circunferencia y detectó a ambos barcos en una sola ocasión y simultáneamente. La distancia entre los barcos es de 4 kilómetros. Tenemos la representación gráfica del radar y además tenemos a la recta N, que es uno de los barcos. Entonces, está este barco. Hay otro que no está representado. La distancia entre los barcos era de 4 kilómetros y fueron detectados al mismo tiempo y una sola vez. Quiere decir que si este barco es tangente, significa que el otro también es tangente porque fue detectado una sola vez. Quiere decir que pasó por un punto de esta manera, o pasó de esta manera, o de esta manera, pero lo importante es que la distancia entre los barcos era de 4. Y aquí hay una información importante. El radio de la circunferencia, el radio del radar. ¿Cuánto hay del punto R, por ejemplo, aquí? Pues la misma que hay del 5 al 3, lo que significa que el radio es de 2. Y si el radio es de 2 y este otro también es 2, quiere decir que hay un diámetro de 4. Y ese diámetro de 4, pues es esa distancia. Significa que para que los dos barcos hayan coincidido una sola vez y a 4 kilómetros de distancia, la única manera es que el otro barco haya pasado de esta forma. O sea, que el otro barco pasó por la circunferencia siendo tangente. Ya eso lo sabíamos, pero siendo tangente a la circunferencia y respetando esta distancia de 4, pues la única forma es formando acá líneas paralelas. ¿Por qué? Porque si aquí tengo 90 grados y aquí tengo 90 grados, estas dos líneas serán paralelas. ¿Y por qué tengo 90 grados aquí? Porque aquí es tangente, esto es un radio, y tangente con radio formamos 90 grados. Entonces, las trayectorias de los barcos son entre sí paralelas. ¿Qué opciones teníamos? O eran perpendiculares que formaran 90 grados, concurrentes que se cruzan sin formar 90 y paralelas que nunca se llegan a cruzar. Y eso fue lo que terminó sucediendo. Y ahora tenemos casi una réplica del ejercicio anterior. Ojalá vengan en orden y hayan leído estos dos ejercicios y darse cuenta que preguntaron lo mismo. Le dieron vuelta el contexto un poquitito, a pesar de que siguen siendo dos barcos. Hay un radar, la señal los detectó a ambos en una sola ocasión. La distancia entre los barcos era de 4, por lo menos le hubieran cambiado la distancia, ¿verdad? La misma distancia entre los barcos. Y tenemos que la recta N, que es esta, corresponde a uno de los barcos. Entonces, si tenemos aquí el 3 y el 1 para decirnos que este radio es de 2, quiere decir que este otro también es de 2. Y para que los barcos tengan una distancia de 4,
ese barco tuvo que haber pasado por aquí, siendo también tangente. Y si son tangentes, ambos, respetando esta distancia de 4 entre punto y punto, no queda más que ser líneas o rectas o trayectorias paralelas entre sí. Pero lo más importante, ustedes que se están preparando, es que noten que han preguntado 2 veces o 3 veces el mismo tipo de ejercicio. Así que es muy probable que les aparezca algo así, donde las trayectorias o las líneas sean paralelas. Así que muy atentos.